Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Ponemos el foco en la actualidad, en las últimas horas y sobre todo en el repaso de las noticias más importantes del día de hoy. Hablaremos del conflicto en Oriente Medio, con Israel anunciando la siguiente fase de la guerra con advertencias por parte de Irán, culpando sobre todo a Estados Unidos de la extensión de la guerra. Hablaremos también de Irak, que está echando a las tropas estadounidenses. El foco puesto un día más en China y en la alerta máxima que están lanzando en las últimas horas, hablando del despliegue militar de Estados Unidos y, por supuesto, un día más miraremos al conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, con las palabras del ministro de Exteriores ruso, con las palabras de Lavrov, hablando de esta cumbre secreta del G7, del fracaso de Occidente, y les contaremos la venganza de Putin en Crimea. Empezamos hablando de Israel. Benny Gantz ha dicho que la lucha en Gaza va a ser continua, poderosa y más profunda. El ministro de Defensa, que se encuentra entre los tres principales miembros del gabinete de guerra israelí, ha hablado después de una revisión operativa del sur de Israel. Dice Gantz: estamos listos para la siguiente fase de los combates, que va a ser continua, poderosa y más profunda de lo que jamás imagina. Seguimos mirando Israel. La radio del ejército israelí ha declarado que la fuerza aérea ha lanzado un ataque premeditado contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Dice también: hay informes de que actualmente suenan sirenas de ataque aéreo en el norte de Israel. Las FDI dicen que las defensas aéreas han interceptado un dron que entró en el espacio aéreo israelí desde el Líbano. Los misiles interceptores hicieron sonar sirenas en los suburbios de Krayot, cerca de Haifa, pero no se lanzaron cohetes hacia Israel. Un día más miramos a los intercambios de prisioneros. Israel, a través de Estados Unidos, ha propuesto un nuevo acuerdo de intercambio de prisioneros al mediador Qatar, según afirma el Canal 13 de Israel. Este acuerdo vería primero a Israel retirar sus tropas de áreas densamente pobladas de la Franja de Gaza y permitiría que mucha más ayuda ingrese al enclave. En la segunda fase, Hamás libraría mujeres israelíes cautivas, incluidas mujeres soldados y cadáveres de israelíes muertos, a medida que Israel se retira hacia zonas que serán debatidas mediante la mediación de Qatar y Estados Unidos. El medio de comunicación ha dicho que Hamás ha rechazado hasta ahora esta propuesta, ya que no exige un alto el fuego total mientras se intercambian los rehenes. Hablamos también de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra un individuo y tres entidades que, según Washington, son responsables de facilitar el flujo de asistencia financiera iraní a los rebeldes hutíes en Yemen, que han estado, como saben, atacando Israel y las rutas marítimas internacionales. Entre los designados se encuentra el jefe de la Asociación de Cambiadores de Divisas en Saná y tres casas de cambio en Yemen y Turquía, según ha dicho el propio Departamento del Tesoro. Los designados, según dice Estados Unidos, han facilitado la transferencia de millones de dólares a los hutíes bajo la dirección del financiero con sede en Irán, designado por Estados Unidos, Said al-Yamal, afiliado a las fuerzas Quds de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y precisamente miramos a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que Hamás ha informado a Teherán y le ha dicho que tiene la capacidad de seguir luchando durante varios meses. Según él, Estados Unidos les ha enviado mensajes de que no quiere ampliar la guerra, dice Abdollahian. Respondimos y dijimos a Estados Unidos: no tenemos intención de ampliarlo, pero ustedes son los que lo hacen. Dice además que la resistencia hoy es fuerte y que Hezbollah y Ansar Allah, es decir, los hutíes, apoyan a Gaza 80 días y jamás no ha sido eliminado ni se ha liberado a ningún rehén, y ahora está recurriendo a Irán y a otros partidos para que liberemos a los rehenes. Dice Abdollahian: jamás dirige la Franja de Gaza y también la guerra con Israel. Y seguimos hablando de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha acusado este jueves a Estados Unidos de prestar dinero para contribuir a la propagación de la guerra en Oriente Medio. Dice Abdollahian que Estados Unidos ha transmitido que no quiere una extensión de la guerra y que ellos respondieron diciendo que tampoco era la intención de Irán, pero sin embargo dice que no se puede comparar a Hamás con ISIS, que Hamás es un movimiento de liberación y que la resistencia hoy es fuerte y tanto Hezbollah como los rebeldes hutíes apoyan a Gaza. Miramos ahora a Irak. El primer ministro de Irak, al-Sudani, ha anunciado el fin de la presencia de la coalición liderada por Estados Unidos, citando preocupaciones de soberanía en medio de crecientes tensiones. Dice que están en proceso de reorganizar esta relación y que su gobierno está tomando medidas para poner fin a la presencia de la coalición internacional en Irak. Miramos también a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha subrayado la necesidad de romper el círculo vicioso de violencia que han sufrido generaciones de palestinos y ha pedido
El fin de la injusticia, dice Lavrov, que es inaceptable justificar y mucho menos alentar ataques terroristas y responder a ellos mediante métodos de castigo colectivo en flagrante violación del derecho internacional humanitario. De Rusia pasamos a China. El Ministerio de Defensa de China ha instado este jueves a Asia-Pacífico a estar en alerta máxima mientras Estados Unidos intensifica el despliegue militar en la región. Todo esto después de informes sobre un plan estadounidense para reactivar un aeródromo en el Pacífico que lanzó armas atómicas de Japón. El ejército chino está prestando mucha atención a las medidas de Estados Unidos y va a salvaguardar firmemente los derechos marítimos, la seguridad y la soberanía de China en la región. Esto es lo que ha afirmado Gu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa, en una conferencia de prensa habitual. A principios de diciembre, un general de la Fuerza Aérea estadounidense dijo al periódico japonés Nikkei que el ejército de Estados Unidos haría progresos significativos para recuperar el aeródromo de Tinian Norte de la vegetación selvática cubierta de maleza en los próximos meses, como parte de un plan para dispersar aviones a lo largo de la región del Indo-Pacífico a medida que crece la amenaza de los misiles de China. Este aeródromo, abandonado después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en la isla de Tinian, parte de las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense y unos 200 kilómetros al norte de Guam. Seguimos hablando de China. El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Gu Qian, ha instado al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de brindar cualquier apoyo militar a Taiwán que pueda permitir al ejército local fortalecer sus fuerzas para un posible intento de independencia. Durante una conferencia de prensa ha dicho que ya ha advertido a las autoridades del Partido Democrático Progresista que confiar en fuerzas externas para buscar la independencia por la fuerza va a terminar en un fracaso. Ha sido una respuesta a una pregunta sobre los informes de que Taiwán habría enviado casi 600 militares a Estados Unidos para recibir entrenamiento sobre armas que Taiwán podría eventualmente recibir. Y seguimos con más noticias. Miramos ahora a Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado al ejército, incluido su programa nuclear, que acelere los preparativos de guerra para contrarrestar lo que ha llamado medidas de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos. En su intervención en una reunión en curso del gobernante Partido de los Trabajadores del país, Kim ha establecido las tareas militantes para el Ejército Popular y la industria de municiones, las armas nucleares y los sectores de defensa civil para acelerar aún más los preparativos de la guerra, según ha informado la Agencia Oficial Central de Noticias de Corea este mismo jueves. Seguimos hablando de Corea del Norte. Pyongyang aspira a estrechar vínculos con Rusia y desarrollar armas nucleares en 2024, según la agencia Bloomberg. El anuncio fue hecho por Kim Jong-un en una importante reunión política a la que asistieron altos funcionarios de su partido gobernante. Como señala Bloomberg, describió las misiones de combate del Ejército Popular y las industrias de municiones, armas nucleares y defensa civil para acelerar aún más los preparativos para la guerra. Kim también ha dicho que Corea del Norte va a expandir y desarrollar relaciones de cooperación estratégica con países independientes antiimperialistas, probablemente refiriéndose a Rusia. Hablamos ahora de la Unión Europea, que está preparando nuevos paquetes de restricciones antirrusas y el sistema de restricciones se va a ampliar y perfeccionar para evitar su elusión. Es lo que ha anunciado hoy mismo a los periodistas un representante del Ministerio de Economía alemán en una reunión informativa. Apunta que han aprobado ya el 12º paquete de sanciones en Bruselas, pero que le van a seguir nuevos paquetes. Dice que esto significa que el sistema de sanciones se va a ampliar y mejorar y que se van a detectar y suprimir las oportunidades de eludir estas medidas restrictivas. Es lo que ha dicho el representante del Ministerio de Economía alemán. A su vez, un representante del Gabinete de Ministros ha expresado en una sesión informativa la opinión de que en general el régimen de sanciones contra Rusia, desde el punto de vista del gobierno alemán, es muy eficaz. Dice, también es cierto que Rusia ha encontrado otros receptores para su petróleo, pero esto no es motivo para abandonar las medidas. Y hablamos precisamente de Alemania. Un destacado legislador alemán está instando a Ucrania a aceptar una pérdida temporal de territorio con la esperanza de poner fin a su guerra con Rusia. Hablamos de Michael Kretschmer, el ministro presidente de Sajonia, que ha dicho al diario Der Spiegel que era el momento de una solución final al conflicto que ya dura 23 meses. Al mismo tiempo ha abogado porque Kiev considere congelar las fronteras actuales a cambio de un alto el fuego. Dice que puede ser que Ucrania deba primero aceptar que ciertos territorios sean temporalmente inaccesibles para Ucrania en caso de un alto el fuego. Dice además que ningún metro cuadrado de territorio ucraniano se ha convertido en ruso, pero, como en otros conflictos importantes, es hora de una solución final.
Miramos precisamente a Ucrania y a la ayuda por parte de Estados Unidos, que va a proporcionar hasta 250 millones de dólares en armas y equipos a Ucrania. El nuevo lote de armamento anunciado se va a extraer de las existencias del Pentágono y consta de misiles antiaéreos Stinger y municiones para los sistemas de lanzacohetes HIMARS, entre otras cuestiones. En un comunicado, el Pentágono ha asegurado que el paquete va a apoyar las necesidades más urgentes de Ucrania en la defensa de su soberanía y subraya que el papel de Estados Unidos es esencial para sostener los esfuerzos de coalición de unos 50 aliados y socios. Este lote de armamento podría ser el último de este año, ya que, como saben, la partida de 110.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional está bloqueada en el Capitolio por los republicanos, que piden acordar primero medidas contra la migración ilegal por la frontera sur de Estados Unidos. Miramos de nuevo a Ucrania. Volodymyr Zelensky, que ha agradecido a Estados Unidos que se aprobara este nuevo paquete de ayuda militar de 250 millones de dólares. Dice literalmente: agradezco a Joe Biden, al Congreso y al pueblo estadounidense por el paquete de ayuda militar de 250 millones anunciado ayer. El presidente ucraniano ha añadido que Washington había enviado a Kiev más de 24.000 millones de dólares en ayuda en 2023, según él, para defender la libertad y la seguridad no solo de Ucrania y Europa, sino también en Estados Unidos. Dice que deben seguir respondiendo a la actual agresión rusa de la manera más contundente y resuelta posible. Hablamos ahora de Rusia. Vladimir Putin ha enviado escuadrones de venganza a la Crimea para cazar a los lugareños que le dieron a Ucrania la ubicación del barco de guerra Novocherkassk, que esto es lo que apuntan algunos partisanos. En concreto, el grupo de resistencia TES dice que se han allanado casas de civiles y se han incautado teléfonos móviles, mientras el presidente ruso está completamente furioso. Hablan de que los misiles Storm hicieron estallar este barco y su cargamento de drones Shahid cargado de explosivos a primera hora de este martes, y que además, según apunta este medio, se habría emitido una orden para castigar a las fuerzas de defensa aérea de Crimea. Se espera que muchos comandantes sean destituidos y enviados al frente para participar en grupos de asalto. Seguimos hablando de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin habría dicho a su homólogo chino Xi Jinping en el mes de marzo que Rusia va a luchar durante al menos 5 años para combatir a Ucrania. Es lo que escribe el semanario japonés Nikkei Asia, citando varias fuentes anónimas conocedoras de las maniobras diplomáticas entre ambos países. Según este semanario, durante la visita de Xi Jinping a Rusia, Putin quiso resumir la situación, que por entonces no era tan favorable para Moscú, asegurando al líder chino que al final Rusia ganaría esta guerra. Nikkei Asia comenta además que, a la luz de las palabras de Putin así, la apertura del líder ruso a un alto el fuego podría significar que simplemente está intentando crear la ilusión de avanzar hacia una tregua o incluso hacia la paz en el futuro, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de Rusia que tendrán lugar en marzo, pensando que puede favorecerle en las urnas. Miramos ahora a Lavrov, al ministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice que están decididos a lograr sus objetivos en sus operaciones militares en Ucrania, añadiendo que lo que ha llamado la estrategia de Occidente para infligir una derrota estratégica a Rusia había fracasado por completo. Escuchamos a Lavrov. Querían infligir una victoria estratégica a Rusia. Este era el cometido de la expansión de la OTAN. En 2010, Obama lo hacía. Querían destrozar nuestra economía, pero ahora pueden ver un efecto muy diferente. A pesar de que querían separar a Rusia, su guerra híbrida, librada por todo el occidente contra Rusia, con las manos, con los cuerpos y otras partes de la comunidad en Ucrania, utilizando armamentos más sofisticados, occidentales. Pero a pesar de todo ello, Rusia se ha vuelto más fuerte. Seguimos mirando a Lavrov. Hablamos ahora de la reunión secreta del G7. Habla Lavrov de que Occidente acordó una fórmula de paz para poner fin a la guerra en Ucrania en una cumbre secreta hace más o menos 10 días. El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha dicho en una entrevista con los medios estatales que la fórmula fue propuesta por Volodymyr Zelensky y que será discutida por el G7. Escuchamos de nuevo a Lavrov. Hace algunos días, 10 días, mantuvimos una reunión G7 con los países en desarrollo, donde no todos los países de la mayoría mundial participaron. Algunos rechazaron la participación, pero se celebró en un secreto total.
no se dijo nada de ello, no hubo ninguna filtraciones y usted sabe. Y nosotros sí que lo sabemos, los que participaron en esta reunión de nuestros aliados cercanos, de los países con ideas afines, no guardan ningunos secretos que tienen que ver con la Federación de Rusia. Y acordaron celebrar una reunión más en enero y en febrero. Tienen previsto celebrar una cumbre de la paz donde esta forma de paz será aprobada. Lo que nos están diciendo, y eso se comprueba con diferentes fuentes, el Occidente dice que hay 10 puntos de Zelensky y no se puede hacer ni un paso atrás ni un paso por delante. Hay que aprobarlo como... Y miramos ahora a Ucrania. Mientras tanto, el Estado Mayor de Kiev en su diario informativo ha declarado que el ejército ruso intenta avanzar en 7 frentes en Donetsk y Lugansk. De hecho, el ejército ucraniano dice que habría repelido fuertes ataques en la región de Yarkov en dirección a Kupiansk, hasta Limán, hasta Serebriansk, en concreto en Lugansk. También dice que continúan los combates en el frente en Bakhmut y en Avdiivka, precisamente 2 lugares en los que ya anunciaba ayer el alto jefe del ejército ucraniano que está avanzando Rusia. Y precisamente en la misma línea, Ucrania, Kiev, está anunciando que los rusos siguen avanzando. Dicen que diciembre ha sido el peor mes del año, el mes más difícil para las fuerzas de defensa de Ucrania. Apuntan a que Rusia habría atacado Marinka y Avdiivka sin descanso, sufriendo algunas pérdidas, pero que han seguido avanzando. Dice que están intentando hacerse con el control de territorios antes de final de año o quizás tengan otros plazos, pero apunta que si tienen en cuenta el número de ataques y la presión que existe sobre sus unidades, el último mes de este año ha sido el más difícil. Es lo que ha declarado a la televisión ucraniana el portavoz del grupo de tropas Tavria, Oleksandr Stupun. Seguimos hablando de Ucrania, que dice que Europa no sabe librar guerras. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en una dura reprimenda a Occidente. Dmytro Kuleba ha dicho al diario Kiev Independent que la industria de defensa del continente no ha sido capaz de satisfacer las necesidades militares de Kiev mientras intenta defenderse de Rusia. Dice Kuleba, Europa no sabe cómo librar guerras. La producción de armas no es el sector comercial más popular. Desafortunadamente, nuestros amigos han pasado demasiado tiempo deliberando sobre cómo y cuándo aumentar su producción de armas y municiones. Seguimos con más noticias y hablamos de Holanda. Los Países Bajos deberían estar mejor preparados para un conflicto con Rusia. Eso se aplica tanto a las Fuerzas Armadas como a la población en general. Es lo que ha afirmado hoy el jefe del ejército holandés, Martin Wiggen, en una entrevista con el Telegraph. Esto, dice, no significa que todo el mundo tendrá que empezar a usar casco, pero los Países Bajos deberían seguir el ejemplo de Suecia, Finlandia y los estados bálticos que tienen frontera con Rusia y donde la población está mucho mejor preparada para la idea de una guerra con su vecino mucho más grande. Wiggen, que dimitirá el 1 de enero, es comandante de las Fuerzas Armadas holandesas desde 2021. Miramos ahora a Argentina. Javier Milei ha presentado ante el Congreso argentino un ambicioso proyecto de ley que propone cambios fundamentales en la estructura política, social y económica del país. Hablamos de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un documento que consta de 664 artículos y se incluye en la categoría de ley Omnibus, dada su amplia cobertura temática que abarca desde asuntos económicos y fiscales hasta cuestiones electorales. El proyecto de Milei será discutido en sesiones extraordinarias y no solo busca transferir al Poder Ejecutivo vastas facultades legislativas en muchas áreas, sino que también contempla medidas drásticas contra la protesta social. Según esta propuesta, cualquier congregación intencional y temporal de 3 o más personas podría ser considerada una manifestación punible con penas de hasta 6 años de prisión, siempre que se obstaculice el libre tránsito o la prestación de servicios públicos. Y terminamos mirando a Rumanía y Bulgaria, que han alcanzado un acuerdo con Austria para su integración al espacio europeo de libre circulación Schengen a nivel marítimo y aéreo a partir de marzo de 2024, es lo que ha informado este mismo miércoles el gobierno rumano. Dice, después de 13 años, Rumanía finalmente se unirá a Schengen. Alcanzamos un acuerdo político al respecto, es lo que ha publicado el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu,
su propia cuenta de Facebook. Por su parte, el Ministerio rumano del Interior ha declarado en un comunicado que había concluido un acuerdo político con Austria y Bulgaria para la extensión de la zona a las fronteras aéreas y marítimas rumanas y búlgaras a partir de marzo de 2024. Las discusiones sobre la apertura de fronteras terrestres fueron aplazadas al próximo año. Austria había vetado la entrada de ambos países a la zona de libre circulación, pero propuso como alternativa un Schengen aéreo a cambio de que la Unión Europea refuerce sus fronteras exteriores. Pendientes, como siempre, de la actualidad, del análisis de los mercados, de la geopolítica, de la economía, quédense porque hacemos una breve pausa y volvemos, seguimos con la mejor programación en Negocios.